Cerca. Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado de hoy es, Darwin Franco de la Universidad de Guadalajara. y profesor Darwin, es un honor y un placer estar contigo por sus contribuciones académicas, profesionales, periodísticas, activistas, digamos, a través de los años. Y quisiera empezar, si puedo, con mis preguntas estereotípicas que hago a todas mis invitadas e invitados para preguntarte lo que está actualmente dinamizándote, retardándote, preocupándote, interesándote, lo que pasa al profe. Bueno, ahorita lo que me hace, digamos, preocuparme mucho es la violencia que sigue siendo muy fuerte en México. Particularmente yo estoy muy cercano y apegado a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas Mm. y lo que me preocupa es mucho el cansancio que ya noto, ¿no? En muchas de las personas que encabezan los colectivos, porque uno, sigue habiendo más desapariciones, el Estado todo, en general sigue siendo muy indolente y ellas siguen sin tener respuestas, ¿no? Entonces van pasando los años, las ganas, la salud va mermando y no observo tampoco como que haya relevos, ¿no? Generacionales y me preocupa, digamos, que muchas de las luces que encabezan, digamos, no es que se pierdan en lo personal, pero sí en lo colectivo, en lo público. Claro. Y si puedo preguntarte o hacer una pregunta muy común, ¿cómo se puede explicar este aumento en el número de incidentes violentos, también en el número de los y las desaparecidas y desaparecidos? Es una pregunta bien compleja, pero yo diría que existe una colusión entre el crimen organizado y el Estado que ha hecho de las desapariciones, digamos, para el crimen un instrumento de terror y control territorial, ¿no? Que únicamente puede hacerse con la participación directa o indirecta del Estado, ¿no? No hay forma que un delito de lesa humanidad tan grave como la desaparición siga ocurriendo sin que el Estado deje que ocurra, ¿no? Ahí yo diría como una explicación. Y la otra explicación tiene que ver más bien también con un componente de carácter económico, ¿no? Es decir, alguien ha sabido generar, digamos, un dividendo, una ganancia económica a partir de la desaparición de las personas, porque si no, tampoco uno entendería, digamos, en términos muy concretos, ¿para qué le sirve a una persona desaparecida si no es que a través de la explotación de su cuerpo, ¿no? En esta idea de que para muchos existen vidas desechables, se puede obtener un rédito económico, ¿no? Si no, no entiendo por qué se tendría que desaparecer a tantas personas. Si estamos pensando en otras tragedias de los desaparecidos y desaparecidas en América Latina, estamos obviamente pensando en Chile y Argentina durante las dictaduras, pero los números allá, nada, en contraste con, ¿no?, este problema gigante aquí en México. Y lo que estás explicando, yo creo que es, por un lado, una campaña de terror, ¿no? Actos terroristas para controlar territorio y controlar a la gente. Por otro lado, en un sentido, es un programa de mercado laboral. Sí, es que hay como, o sea, mi explicación, porque creo que de repente los medios y la industria mediática ha construido esta figura del narcotraficante solamente como con un hombre aguerrido, con sombrero y armas, ¿no? Que va en camionetas, pero en realidad el crimen organizado es una empresa de carácter transnacional, ¿no? Como una refresquera, como una fábrica constructora de vehículos, y estas fábricas constructoras adquiriendo mano de obra para poder generar lo que necesitan generar, ¿no? En este caso, el crimen organizado, el control del mercado de las drogas ilícitas, ¿no? Entonces, creo que es muy iluso pensar que esa industria tan fuerte se sostiene únicamente de los jóvenes que ellos logran convencer de que tienen un futuro más esperanzador
¿no? Con las ganancias que puede dar incorporarse al crimen organizado. A mí me queda cada vez más claro que en realidad las desapariciones se convierten en esa mano de obra, ¿no? Y hay reportajes, investigaciones que han dado cuenta de ello, ¿no? Y esa es como la realidad, ¿no? La periodista Marcela Turati los nombró como los desaparecidos que están vivos, ¿no? Y se trata de estas personas que de alguna manera están siendo reclutadas de forma forzada para trabajar en la sinfín, digamos, de negocios que controla el crimen organizado, porque no solo controla el trasiego de la droga, ¿no? Controla muchas otras cosas más, pero para que eso funcione y le siga dando el dinero, pues se requiere mano de obra, ¿no? Y lamentablemente en un país con una división económica tan marcada, ¿no? Con tanta precariedad y pobreza, pues la mano de obra está accesible, ¿no? Porque finalmente el Estado tampoco ha sabido garantizar mejores condiciones de vida. Entonces, desde tu perspectiva, profe Darwin, ¿los medios mainstream tienen alguna responsabilidad por una romantización de narcocultura? Sí, sobre todo porque la han proliferado sin cuestionarla o sin mantener una mirada crítica, ¿no? Claro, uno puede sonar muy bien, escuchar un corrido tumbado, pero en el trasfondo, cuando uno se detiene, lo que estás celebrando no es la música en sí, sino la narrativa que se construye en torno al ofrecimiento de una vida loca que se puede generar de manera instantánea, pero donde, por ejemplo, las víctimas desaparecen, ¿no? O sea, cuando hablamos de la narcocultura y vemos una serie como la de Chapo o la de México, la figura predominante en la narrativa que se construye es en torno al victimario. Las víctimas no aparecen, más bien aparecen como una consecuencia, como algo, digamos, que irremediablemente va a suceder para que esa figura del mal, ¿no? Se encumbre, ¿no? Es decir, está construida desde la representación del victimario, ¿no? Y eso se invisibiliza a las víctimas y por lo tanto, digamos, invisibiliza la violencia y entonces pareciera que estos solo son hombres bravillos, ¿no? Con mucho machos, ¿no? Con mucho carácter, con mucha fuerza, muy valientes, pero sobre ellos hay un montón de víctimas, ¿no? De desaparición, de desplazamiento forzado, de personas que han sido asesinadas y eso no es lo que los medios, ¿no? Porque seguramente no es lo que vende, ¿no? Una historia sobre la búsqueda de una persona desaparecida no vende lo mismo que recrear el ascenso de Joaquín Guzmán, ¿no? Y por mucho tiempo, tú y colaboradores, colaboradoras han intentado ofrecer una alternativa a la cobertura ortodoxa o normal del fenómeno. ¿Podrías compartir un poco de esta iniciativa, por favor? Estoy pensando en Zona Docs, pero hay otras iniciativas antes y etcétera, ¿no? Sí, bueno, junto con un grupo también de colegas periodistas que cubríamos temas de violencia y que de repente veíamos limitada nuestra cobertura porque a los medios no les interesaban todas las historias, ¿no? Porque casi siempre querían como historias extravagantes, ¿no? Pensando en que trabajamos como corresponsales, ¿no? En el estado de Jalisco. Un día nos sentamos, tomamos un café y decidimos crear el medio que nos permitiera contar las historias en las que creemos, las historias que consideramos eran necesarias, pero sobre todo el periodismo que nos gusta hacer y el periodismo que me gusta hacer, que nos gusta hacer a quienes trabajamos en Zona Docs, es un periodismo con perspectiva de derechos humanos, donde al centro, digamos, se colocan las personas, todas. Y bajo ese escenario, Zona Docs fue un medio que surgió el 30 de agosto del año 2017, son 9 años ya de ejercer el periodismo, y también surgió, digamos, como un compromiso político ideológico de acompañar el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, porque en 2017 la cobertura sobre las desapariciones era muy escueta, porque particularmente reinaba la narrativa que aún persiste, ¿no? De que no es tan grave, que no hay muchas personas desaparecidas, pero nosotros ya las veíamos, ya acompañábamos a las madres, ya habíamos platicado con ellas, y entonces decidimos generar Zona Docs como un medio
que tiene eso, esa característica específica de colocar a las personas al centro y de manera muy puntual colocar a las víctimas de la violencia al centro, que fueran sus historias las que se escucharan, que fueran, digamos, su resistencia, su resiliencia, que pudiéramos nosotros contribuir a la representación, no de la víctima, como ocurre en los mainstream, ¿no? Donde solo aparece llorando, que está desvalida, que Mm. es casi, digamos, pasiva. Y lo que nosotros más bien queríamos mostrar era lo que en realidad veíamos, ¿no? Mujeres aguerridas, ¿no? Que tomaban la palabra, que le gritaban a un presidente, pero que también le hablaban al crimen organizado, porque en ese momento, en 2017, queríamos hacer eso. Y lo dices muy bien, Toby, porque Sonadox, a su vez, ahora forma parte de una alianza de medios, ¿no? Que se llama Alianza Territorial, donde somos 17 medios independientes en el país, que más o menos todos surgimos por esa época, 2016, 2017, 2018, y somos medios independientes que colocamos a las víctimas de la violencia al centro, que colocamos al centro sus derechos y que no es que obviemos la parte gubernamental, pero eso no es el centro de nuestro trabajo, ¿no? Ya para eso están todos los otros medios que donde se puede escuchar lo que dice la presidenta, el gobernador, el presidente municipal, sino que lo que nos interesa es mostrar que la violencia tiene consecuencias, pero también mostrar que hay una sociedad que resiste, ¿no? Y que está esperando que las demás también la acuerpen. Porque una cosa que me parece está pasando y ha pasado por mucho tiempo es ausencia de dignidad en el tratamiento, la cobertura, la retórica de las víctimas directas y también las madres y otros activistas, ¿no? Y creo que una parte de su misión es restaurar esta dignidad o ofrecer un poco de dignidad. ¿Tengo razón? Sí, eso es una parte fundamental porque lo que nosotros pretendemos es eso, hacer un trabajo que dignifique, ¿no? Mm. En este caso, inicialmente a la víctima, porque también nos interesa que las personas sepan que Pepe, Oscar, Dalia, ¿no? Por nombrar a algunas personas que actualmente están desaparecidas, pues son personas que tenían, tienen sueños, ¿no? Gustos, ¿no? Y que eso se parecen a lo que nosotros también deseamos o construimos. Y también es importante como retratar a las personas en una dimensión como muy holística, ¿no? Porque no solo son víctimas, son muchas cosas más, ¿no? Esto es como, por un lado, también creemos que el periodismo es un instrumento de memoria, ¿no? Es decir, para que cuando o sea, en 20 años en el futuro, ¿no? Que esperemos ya no estar en la misma situación, alguien quiera saber qué ocurrió, puede encontrar otras narrativas que no sean las del Estado diciendo que todo lo hizo muy bien, que no eran tantos desaparecidos, que de 135,000 bajamos a 33,000 de manera mágica, y que cuando vengan a leer esos textos, más que escucharnos a nosotros, las puedan escuchar a ellas, ¿no? A las familias, a las madres, digamos, así en plural y en femenino, porque son las que han encabezado esta lucha. Es un sentido de dignidad, de memoria, y porque también creemos que el periodismo puede contribuir al proceso de justicia, porque en algún momento estas grandes, digamos, instituciones internacionales de derechos humanos pueden tomar el trabajo que nosotros hicimos para dar cuenta de que esto sí ocurrió, ¿no? Y profe Darwin, en dos de tus preocupaciones importantes, tus puestos importantes, como profe investigador y como periodista, editor, etcétera, hay una retórica tradicional muy anglosajona de objetividad, Ujú. de como aquí está la historia y la historia importa no a causa de mí, mis perjuicios, mis compromisos no importan, hay la verdad, se debe evitar la idea de estar comprometido, ¿no? Es una retórica muy fuerte en el mundo anglosajón y no solo allá. ¿Cuál es tu posición, tu perspectiva con referencia a esta idea de investigación académica y también investigación y publicación periodística? Yo entiendo, digamos, perfectamente de dónde deviene y el sentido que está vinculado a la objetividad, ¿no? También me parece que en algún momento la objetividad se ha utilizado como para tratar de escudarse de la responsabilidad que tenemos con nuestro tiempo, ¿no? Eh, Porque uno no puede, digamos, taparse los ojos con la venda de la objetividad y no tomar postura, ¿no? Ujú. Yo soy mucho más partidario, digamos, de que
uno tiene que ser responsable con su tiempo y poner a disposición de su tiempo y de las personas que están haciendo algo por cambiarlo, pues el conocimiento que tiene, ¿no? Y lo más importante, digamos, es que uno sea honesto y sea claro y pueda ser explícito cuál es nuestro posicionamiento político ideológico frente a la realidad, ¿no? Eh, Eso es un poco más bien lo que siempre trato de hacer con mi trabajo académico periodístico, es un trabajo honesto, ¿no? Y quien me lea sepa que me está leyendo de esa manera y que yo no fui de otra manera, ¿no? No fui como el que ya de un día de la noche a mañana parece que ya me interesan las desapariciones y entonces me preocupo, ¿no? No, más bien, primero me preocupé como persona en un entorno donde yo pero comencé a ver que esto estaba siendo muy fuerte, ¿no? Mm, Luego ya después vino el compromiso, bueno, ¿yo qué puedo contribuir con esto? Ah, pues soy académico y entonces puedo generar incidencia en los alumnos, ¿no? Pero soy periodista y puedo contar historias, pero yo siempre he pensado que la objetividad es una trampa para no asumir una postura ujú, política, ¿no? ujú, Y porque finalmente lo que hacemos es brutalmente subjetivo, ¿no? Desde lo que yo decido qué investigar, con qué mirada investigarlo, de qué manera investigarlo, o las palabras que yo decido emplear para nombrar tal o cual cosa, hay una carga subjetiva y creo que lo más importante es hacerla evidente, ¿no? Y ahí asumir el compromiso, ¿no? Yo entiendo que bajo este escenario de estas políticas que gobierna el mundo académico, donde nos ven forzados a estar escribiendo cosas y entonces es mucho más fácil no comprometerse, yo más bien parto del otro contrario, lo que tenemos que hacer es comprometernos, ¿no? Comprometernos con las personas y a partir de ese compromiso lo demás puede darse o no puede darse, pero lo que yo siempre cuento esto, porque es como una anécdota, pero eh, si en 20 años, ¿no? Como lo que decía hace rato, mi hijo me pregunta, oye papá, ¿y tú qué hiciste cuando había muchas desapariciones? Yo quiero contarle lo que hice, ¿no? Y no decirle, no, pues es que no hice nada, ¿no? O no supe qué hacer, ¿no? Porque creo que esa es como la manera en cómo le podemos también compartir la responsabilidad que tenemos, pues con el único tiempo que tenemos, que es este. Y utilizas la palabra partidario y desde mi perspectiva, los sacerdotes de objetividad son partidarios de nacionalismo Mm. y de capitalismo. Claro, porque como tú te mantienes objetivo, te mantienes acrítico y cuando eres acrítico, aceptas la explotación, todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Exacto. Y una vista, una mirada de democracia. Democracia, por ejemplo, en el caso estadounidense, del Triángulo de Oro, o sea, el Ujú. Pentágono, el Capitol y la presidencia. Y son las Exacto. fuentes más importantes de noticias para ellos. Cuando yo vivía en Nueva York, porque el New York Times decidió cortar cobertura formal del trabajo del sector laboral, el único espacio en donde se podría leer sobre la clase obrera fue en como reportaje metropolitano, reportaje Ujú. local, municipal de Nueva York, nada a nivel nacional, nada a nivel nacional. Para ofrecer un ejemplo. Mm, Un elemento clave de Zona Docs, y yo soy partidario de Zona Docs, y Gracias. entiendo por mucho tiempo y soy un aficionado de la obra, pero hay este eslogan muy dramático, ¿no? Propaganda muy dramática, periodismo en resistencia. Ujú. Sí, nosotros lo asumimos de esa manera, ¿no? Porque la forma en cómo nosotros resistimos frente a esa violencia es desde lo que somos, que somos periodistas, ¿no? También reconociendo que dentro de nuestro gremio, pues hay una violencia que ha quitado la vida a más de 135 colegas, que poco más de 33 se encuentran actualmente desaparecidos. Y nuestra trinchera desde la cual podemos resistir es eso, ¿no? El periodismo. Y resistimos frente a la violencia, resistimos frente, digamos,
ahora la tiradera del algoritmo, ¿no? Que privilegia otras cosas menos relevantes, ¿no? Que lo que ocurre y afecta a las personas. Sobrevivimos también con un entramado mediático que tiende a minimizar constantemente lo que hacemos. En el caso particular de nosotros, que somos un medio, digamos, no centrado en la Ciudad de México, resistimos, digamos, también para que se pueda conocer lo que ocurre en otros estados, ¿no? Y no esperar a que venga el corresponsal de la Ciudad de México a decir a nivel nacional lo que está ocurriendo en Jalisco. Resistimos desde esa independencia que nos permite hacer un periodismo más libre y resistimos también a la precariedad del ejercicio periodístico, porque en realidad, digamos, Zona Doc se ha mantenido, ¿no? Con un esfuerzo como loable, porque también nuestra resistencia como medio y como propuesta periodística es formar nuevas generaciones en la construcción de un periodismo con perspectiva de derechos humanos. Entonces, la redacción es sumamente joven, pero creemos que le estamos enseñando otro tipo de periodismo, ¿no? Que les va a permitir, digamos, gestar después sus otros proyectos, o si llegan después a un medio, digamos, tradicional, pues puedan combatir y puedan, digamos, contrastar, ¿no? Eso es un poco por qué pusimos como en esa resistencia, porque sí, hacer periodismo en nuestro país es cada vez Mm, más complicado. mm. Para mí hay dos tipos de precariedad periodística mundial. Una precariedad es compartida casi mundialmente, o sea, precariedad financiera, ¿no? Falta Claro. de ingresos por proyectos, falta de permanencia, ¿no? Y certidumbre de empleo por parte de trabajadoras y trabajadores. La otra precariedad. En el norte global, como sabes, hay mucha cobertura de corresponsal extranjero, Ujú. corresponsal de la guerra. ¿Quién va a un país donde no habla el español o el árabe o no el lenguaje relevante? No tiene experiencia de la cultura, no vive allá, pero eres héroe por llegar en un helicóptero metafórico y todos los riesgos que se debe confrontar, ¿no? Pero Sí, realmente, sí. estadísticamente, no importa. Lo que importa es la experiencia peligrosa de periodistas en este momento, sobre todo en Gaza, pero en general en Colombia, en México, en Ecuador, en América Latina. Es un Ujú. riesgo real y profundo, profundo. Sí, Y puedes darnos un poco de una perspectiva sobre esta violencia que realmente no es una cuestión para no Reuters, etcétera, no New York Times, pero es crucial si estás en un pueblo, ¿no? sí, En México o en Colombia, por ejemplo. a nosotros nos toca mucho como para explicarlo desde ahí. Nos vienen a buscar medios extranjeros o periodistas para que les ayudemos como en este trabajo de fixer, ¿no? Mm. Y, y, Sí, y nosotros cada vez somos como, aceptamos menos porque a ellos en realidad no les interesa la violencia per se, ¿no? Como entender sus consecuencias. Lo que les interesa es como la espectacularización de la violencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una persona del New York Times me contacta y me dice, oye, es que yo lo que necesito es que tú me contactes un sicario, ¿no? Y yo, claro, sí, yo tengo en mi agenda varios disponibles para cuando tú vengas, ¿no? O que te dicen, no, pues cuando yo vaya, ojalá las madres se puedan organizar para que busquen, ¿no? Entonces yo digo, pues no, las madres buscan cuando tienen que buscar, no solo porque tú vengas, ¿no? Y entonces hagan, no es un show buscar, ¿no? Y es como mucho la perspectiva, sí, desde esta mirada de hombre blanco de Occidente que viene como a enseñar el periodismo y miren, vean cuál es la violencia, cuando los que verdaderamente estamos aquí, todos los días llevamos muchos años sí, diciendo cosas que no pueden comprender en una corta estancia, ¿no? Y eso ahora se volvió muy complicado porque todos los medios vinieron en el marco, por ejemplo, del Mundial, y cuando tú veías el trabajo, veías un trabajo muy parcializado, ¿no? Muy más bien sobre lo que se vende la experiencia del reportero que entró en la zona de peligro, más que entender el peligro mismo que viven las personas que viven aquí, ah, ¿no? ah, Y luego eso genera condiciones bien fuertes porque luego dejan en una situación de mucho riesgo a las familias, ¿no? Porque las presionan para declarar
Sí, fue el Mencho, ¿no? Por mencionar alguna cosa. Sí. Y claro, él se va y tiene un titular estridente, pero la persona que dijo es la que se queda, ¿no? Y la que posiblemente puede recibir una circunstancia, ¿no? Lo planteo como desde escenario de lo que nos ocurre, pero lo que más bien nosotros tratamos es como primera instancia, antes que ofrecer un fixer, le decimos, ¿y por qué mejor no nos contratas a nosotros, no? Si tú quieres a alguien que conozca, pero no están dispuestos a pagar, ¿no? Es decir, la paga que ofrecen es muy poca, pero el riesgo que quieren que corramos es mucho, ¿no? Y no entienden que uno es el que se queda aquí. Pero eso es como parte de este esquema, como modelo económico empresarial de estos medios grandes, ¿no? Eh, y que a veces vienen y piensan que porque si me buscan el New York Times, yo me voy a dejar, yo voy a decir, no, si es el New York Times, lo que quiera, ¿no? Y no, en realidad la circunstancia es más complicada. Por eso yo creo que, que la respuesta ante eso ha sido esta generación y multiplicación de medios independientes en el país, que particularmente son, considero, los que han ido publicando los mejores reportajes, ¿no? Desde lo que hace Animal Político, por señalar como el medio como independiente, como más reconocido de parte, digamos, en México, pero no es el único, ¿no? Hay muchos medios, hay otros medios que quizás no se conocen, que son como hiperlocales, ¿no? Muy regionales, que verdaderamente ellos están en la zona de peligro, como Letra Fría en el sur de Jalisco, y ahí es donde en realidad podemos palpar exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Mm. Eh, Aunque ciertamente en el país sigue habiendo muchas zonas de silencio, ¿no? Porque hay muchas partes en este país donde nadie puede decir nada, ¿no? Ya no digamos un periodista, sino la propia gente. Yo puedo ver una homología entre antropólogo tradicional, por un lado, y nativo informante o informante nativo, por otro, en el momento actual, periodista extranjero y fixer. Eso Ujú, dicho, el rol del informante nativo o del fixer puede ser muy ujú, importante, porque de vez en cuando un Estado o una corporación va a pagar atención a un problema porque sí, hay artículos en El País, Le Monde, el New York Times, The Guardian, ¿no? ujú. Lamentablemente, lamentablemente. ¿No? Sí, Hay y- elementos valiosos, ¿no? En este rol del periodista extranjero, pero sobre todo del fixer. El sí, fixer sí, sí. tiene un Y rol. exacto, y nuestro rol, digamos, cuando jugamos el rol de fixer es como conectar al periodista que viene, ¿no? Ayudarle a construir una agenda y ayudarle a ver que hay muchas otras cosas que son más relevantes que la Mm, idea que tiene él desde lejos, ¿no? También ayudarle a ver cuál es el riesgo que existe y sobre todo, digamos, como plantarlo de cara frente a una realidad y buscar hacer eso, ¿no? Y luego es una chamba que uno hace, ¿no? Porque también quiere ayuda. En mi caso, por ejemplo, luego yo suelo aceptar porque entiendo la importancia que tiene para las familias esa voz o ese visibilidad de carácter internacional, ¿no? Que en mm, otros lados pueda darse. Pero luego, luego termina siendo como también parte de esta precarización porque tú terminas haciendo casi todas las entrevistas, ¿no? Porque te das cuenta que el colega luego victimiza mm. y al final la figura del fixer es invisible, ¿no? O sea, yo conozco escasos medios que colocan al fixer como alguien que contribuyó al proceso, pero la mayor parte del fixer no existe porque el fixer es una persona a la que se le paga, ¿no? Por conseguir personas, por agendar entrevistas y por llevarlos de un lado a otro, ¿no? Y ahí no hay un reconocimiento de que ese es un trabajo periodístico, porque si yo no tuviera años aquí, si yo no tuviera los contactos, la confianza, difícilmente quien viniera pudiera construir una historia. Y muchas veces cuando el New York Times dice, también estas personas han contribuido a este reportaje, no son fixers, son ¿No? personas en la oficina central Sí, haciendo sí, investigación. tal que hizo el gráfico, etcétera. Ajá. Exacto, muchas veces es trabajo invisible. Pero quisiera preguntar también sobre la otra precariedad, que es el Ujú, problema financiero. Y sobre todo, caso de entidades como Zona Docs, en donde no es parte
¿no? Como un grupo gigante de Carlito Slim. No está Sí, recibiendo un montón de publicidad mala gubernamental. sí, ahí es como toda una apuesta. O sea, cuando uno decide crear un medio independiente, eh, tiene que decidir el modelo, digamos, económico que lo va a hacer sustentable, ¿no? Ujú, ujú, También uno parte de la idea de que no genera un medio independiente porque a través de ese medio se va a volver un hombre rico, ¿no? Creo que esa no es como la primera instancia. Claro, buscamos tener un medio que sea sustentable y que le permita tener un ingreso a las personas que laboren en él, eso sí, pero somos como muy claros, o cuando creamos Sonado fue como una apuesta como muy clara, ¿no? No queremos tener publicidad de carácter gubernamental porque eso sabemos que limita automáticamente nuestra independencia y libertad, ¿no? Tampoco en un país como en este, donde hay un gran vínculo entre la clase política y la clase económica, el incorporar también cierto tipo de publicidad, por ejemplo, empresarial, va a limitar tarde o temprano lo que tú haces, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a pensar en cuáles otros modelos pueden existir. Nosotros lo que hemos tratado de hacer en sus casi 9 años es generar cada 2 años hubo una campaña de donación donde las audiencias que reconocen nuestro trabajo como valioso han donado, ¿no? Hay personas que donan en esa campaña y otras personas que donan de manera como recurrente. Hemos también, digamos, participado en convocatorias, en grants, ¿no? Con organizaciones, digamos, internacionales que promueven la libertad de expresión, pero también somos también muy cuidadosos con quién sí o con quién no, ¿no? Eh, Sobre todo porque algunas son fundaciones, ¿no? No sé, tipo Kellogg's o Fundación Ford, que se pueden acercar y pueden ofrecer bolsas interesantes, pero luego tú ves, digamos, lo que esas empresas vienen a hacer aquí al país cuando extraen el agua, ¿no? Entonces nosotros somos como muy cuidadosos en lo que hacemos o en su ujú, momento, digamos, hubo muchos fondos, ¿no? A través, digamos, del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que nosotros, por nuestra propia postura político-ideológica, no hemos aceptado esos ujú. recursos, ¿no? Y esos recursos son los que actualmente tienen en jaque económico a muchos medios y organizaciones de la sociedad civil en el país, porque gran parte del recurso venía, digamos, de esos fondos que Donald Trump cortó, ¿no? Entonces, más bien tratamos de buscar como organizaciones como de carácter afines, también tratamos de buscar formas en las cuales nosotros podemos de alguna forma eh, ofrecer nuestras capacidades y habilidades para hacer cosas, ¿no? Pero siempre apegadas como a lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento para algunos congresos académicos, hemos hecho como entrevistas a las personas que vienen, ¿no? Como ponentes, magistrales, etcétera, que sirven, digamos, para las memorias de ese congreso y en lugar de que la haga cualquier persona, más bien la hacemos nosotros y ofrecemos como un trabajo como de calidad o ofertamos talleres, ¿no? Y eso ha permitido tener como otras fuentes de ingresos, ¿no? Ahorita, digamos, nosotros estamos de alguna manera estables, las personas que trabajan en Zona Docs, quienes ya están como más de planta y quienes están dando algún tipo de práctica, pues reciben siempre por cada cosa que hagan, ¿no? Un apoyo económico. Y eso hace que sea más difícil, pero también hace que sea más digno, ¿no? O sea, como decir que todo lo que hemos hecho ahí no le debemos nada a nadie, ¿no? Y esa es una forma, una fórmula que nos ha funcionado y que nos tiene ya 9 años, ¿no? En línea, ¿no? Todas las manos son sucias, pero algunas más sucias que otras, Exacto. ¿no? Y algunas más perversas, no solo sucias. Sí. Y otros adjetivos que se podría añadir. Decir, exactamente. Entonces Y uno tiene que buscar entre los males el peor, diría uno en México, pero más bien siempre pensamos más bien cómo lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Pero hasta ahora, la verdad es que nos han sostenido son nuestras audiencias, ¿no? Las personas que nos leen y que consideran que si Zona Dog no estuviera, pues se perdería una parte importante, ¿no? De la manera en cómo se informa. en términos, regresando a este tema de Zona Docs, ¿cuál es el futuro? ¿Tienes una idea en términos de temas?
y de reportaje, de periodistas involucradas, involucrados. Pues esa es una pregunta que constantemente nos hacemos porque tratamos de pensar constantemente si lo que hacemos sigue funcionando para las Mm, personas ujú, y también tratamos como de ir espejeando lo que ocurre, ¿no? O sea, si bien Docs tiene a las desapariciones como un tema fundamental en su línea editorial, pues a eso se han ido sumando las resistencias feministas, el acompañamiento a personas defensoras del territorio, las infancias, es decir, otras temáticas que responden, digamos, también a los propios intereses. Algo que ha sido como muy bueno para nosotros es que a la redacción estar integrada por personas jóvenes, permiten, y permiten mostrar otros temas que desde una mirada más adultocéntrica obviamos, ¿no? Y que no parecen, digamos, tan cercanos a nosotros, pero que para ellas, ¿no? O ellos o ellas en el medio, le resultan vital, ¿no? Por ujú, ejemplo, como todo el tema de las problemáticas que van a tener, ya no solo para acceder a una vivienda, ¿no? Sino para independizarse, ¿no? Que a lo mejor uno ya más o menos la libró, pero las generaciones que vienen no, y eso permite incorporar otro. Pero creo que como el escenario futuro que tenemos más claro es que tenemos que cada vez generar una construcción informativa en comunidad, ¿no? O sea, como no pensarnos solo como periodistas solo, sino pensarnos como periodistas y familias buscadoras, periodistas y otros activistas, periodistas y artistas, porque creemos que tenemos que encontrar formas de volcarnos más al espacio público, ¿no? Porque nosotros somos un medio digital, ¿no? Que no tenemos un medio así, digamos, impreso, pero sino más bien generar conexiones de incidencias públicas, ¿no? Para poder eh, acercarnos de otra manera o acercar este periodismo que hacemos de otra manera, porque cada vez estamos entendiendo que tampoco, también las dinámicas de cómo funcionan los algoritmos ujú. están tendiendo, digamos, a desvanecer o invisibilizar lo que hacemos, ¿no? Y más porque, bueno, finalmente estas empresas vienen desde una derecha o ultraderecha, ¿no? Donde están priorizando otras cosas, ¿no? Y ahí creo que la batalla está más bien en cómo nos arraigamos en la comunidad y cómo tenemos presencia más en el territorio, en lo físico, en el acuerpamiento. Y sin duda el capitalismo de las plataformas tiene elementos ideológicos muy profundos y son de la ultraderecha muchas veces, sobre todo en esa época. Y es Ujú. una nueva época, ¿no? Una nueva era de imperialismo cultural y mediático gracias a estas plataformas. Quisiera entender un poco tu opinión sobre lo que ha sido la reacción al proyecto por parte de instituciones gubernamentales, jaliscienses o nacionales, y Ujú. también mediáticas. Sí. TV Azteca tiene interés en lo que escriben. Andrés Manuel tenía interés en lo que escriben. No, no sé así con esa precisión tan específica, pero lo que creo que yo considero que uno de los principales logros de Zona Docs, a partir del trabajo que ha hecho, Ujú, es que lo hacemos que los temas que nosotros cubrimos se vuelvan en temas de agenda para otros medios, ¿no? ujú, Es decir, cuando nosotros inicialmente trabajamos de manera muy fuerte la desaparición y luego fuimos de los primeros medios locales y nacionales en denunciar la crisis forense, ¿no? O en denunciar o en evidenciar que en Jalisco lo que ocurrió en Teochitlán ya ocurría desde el año 2015, que lo denunciamos con un reportaje en ese tiempo, ¿no? No era en Teochitlán, era en otro lugar. Y eso de alguna manera hace que Zona Doc sea un medio que es muy monitoreado por otros medios, pero también es muy monitoreado por las autoridades, en el sentido de que siempre están como tratando de ver hacia dónde estamos focalizando la mirada, ¿no? Ya sea porque quieren ocultar eso o porque quieren anticiparte a una respuesta, ¿no? O sea, eso creo que han sido como batallas muy específicas. Pero lo que nos hace sentir a nosotros como más orgulloso sobre eso tiene que ver no con lo que dicen otros medios o con lo que dice el gobierno, sino con lo que dicen las personas, ¿no? ujú, ujú. Porque las personas más bien reconocen que en Zona Dogs
hay algo que no van a encontrar en los otros medios, ¿no? Uno, la cercanía con las personas, pero sobre todo, digamos, el enfoque, ¿no? Y ahí, y creo que eso es como lo que a nosotros nos llena como mucho más de orgullo, porque Zona Doc sí se ha vuelto un referente para entender lo que pasa en Jalisco, Ujú, ¿no? Mucho antes, digamos, que otros medios, y puede ser que a lo mejor esto no se traduzca en las eh, millones de visitas en nuestro sitio o en las redes sociales, pero uno puede ver, digamos, cómo Zona Docs ha servido como de inspiración para hacer otras cosas, ¿no? Acciones activistas, el trabajo que tenemos cercano, digamos, con una parte de la academia crítica, pero también, digamos, creo que lo que nos ha hecho fuerza a nosotros es que Zona Docs es como un medio donde encuentran muchas afinidades las luchas sociales, ¿no? Locales. Y eso hace, digamos, que cuando se nos voltea a ver desde el ámbito gubernamental es porque se dan cuenta que tenemos muchas alianzas, ¿no? Y que entonces resulta bien complicado, sobre todo porque somos muy escrupulosos y muy trabajadores y muy puntuales en desmentir, ¿no? Porque hasta ahora no, ninguno de nuestros trabajos ha sido desmentido, ¿no? Por las autoridades, ¿no? Más bien hemos recibido llamadas donde nos intentan convencer de que vayamos con ellos para que nos expliquen que se hacen las cosas, pero nunca hemos recibido una llamada donde digan, ustedes mienten, ese dato no es así, ¿no? Y más bien lo que hemos visto a partir de eso son respuestas sin que mencionen algo, ¿no? Pero cuando fue la crisis, por ejemplo, donde el Estado incineró poco más de 1.500 personas sin haberles hecho una prueba genética, cuando hacemos esa denuncia y que no solo lo publicó Sonadox, sino como estamos alianza con muchos medios, se hizo un tema nacional, automáticamente hubo una respuesta, ¿no? Como para decir, ujú. claro, ya no lo vamos a hacer, ¿no? Y no solo es porque haya sido Sonadox, sino porque esto que hicimos Sonadox, se lo arroparon las familias y las familias exigían y denunciaban con todos los datos que nosotros le dimos. Entiendo que tienes una clase en 15 minutos, jefe. Entonces, Pero estamos todavía, podemos irnos a las 4 porque finalmente estoy aquí desde mi universidad y están los minutos en los que los alumnos llegan. ahorita, como se dice. Exacto, ahorita, como decimos en México. Pero en serio, quisiera hacer dos preguntas más. Y una Ujú, adelante. pregunta es una citación mía grande antes de preguntarte. La Ujú, segunda es invitarte de añadir algo. Y esta edición podría ser sobre un tema que ya hemos discutido, porque quieres mencionar otro elemento, o podría ser una invitación de añadir algo sobre un nuevo tema, totalmente nuevo, ujú. ¿vale? Perfecto. Pero Ujú. la primera de estas dos preguntas, yo voy a citarte, si puedo. Ok, pues claro. Pobrecito, pobrecito, es honor de ser autor, ¿no? Y este es un artículo muy importante que publicaste hace 7 años en Ujú, una revista científica. Y ujú, hablaste sobre, y estoy citando, borradura física, donde se les niega su derecho humano a la libertad, con referencia a los desaparecidos, y ujú, tres otras maneras de no, opciones o realidades de borradura. ujú, Borradura jurídico-administrativa en la que se les reduce a una estadística, ignorando su derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica. Social simbólica, donde se les criminaliza y estigmatiza, privándoles de su derecho a la presunción de inocencia. Y mediática, en la que se les revictimiza, vulnerando su derecho a la dignidad. Espero que ujú. es una citación más o menos Sí, correcta. sí, sí. ¿Vas a escribir las mismas palabras en ese mismo orden una década después, casi? De hecho, ha cambiado porque en esa, digamos, como propuesta, como metodológica que se llama la cuádruple desaparición, ¿no? Ujú, ujú, Y ya no es así. Ahora yo después lo fui tallereando y presentando con colectivos y ahora hablamos de una quíntuple desaparición, ¿no? Es decir, porque en ese momento cuando se escribió eso, la crisis forense no es lo que hoy en día, ¿no? Y una quinta desaparición, las familias
denominaron como es la desaparición forense, ¿no? Porque en este país no importa que hayan localizado a una persona en una fosa clandestina, el Estado ha dado muestras fehacientes de que incluso aún localizada la puede volver a desaparecer, ¿no? Mm. Al no devolverle su identidad, ¿no? O al perder el cuerpo, porque esto ha ocurrido, ¿no? Pierden literalmente el cuerpo, no saben dónde está, dónde lo enterraron, o lo confunden, le entregan el cuerpo de una persona a otra familia, ¿no? Entonces las familias agregamos como esa característica y esas también han ido como mutando. Lo que he querido expresar y expresé en ese momento es que creo que para entender la desaparición de una persona en nuestro país es necesario entender todas las veces que se le intenta desaparecer. La más importante, desde luego, es esta, la física, ¿no? Donde alguien le priva de la libertad, pero después el Estado la quiere desaparecer, después la sociedad, digamos, los desdibuja, ¿no? De su imaginario, de sus procreaciones, los medios generan esta estigmatización y ahí ha ido como reformulándolo a partir también de las propias experiencias que me han compartido como las familias, ¿no? Esa idea la construí desde ahí y ha ido cambiando mucho. Ahora en un texto que estoy escribiendo para un libro, ya es mucho más clara como esta quíntuple desaparición, eh, que cuando la presenté hace mucho, las familias me hicieron modificarlo todo a partir y dijeron, ¿cuatro? ¿Cuál cuatro, Darwin? Son cinco, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar y reconstruir junto con ellas. Ha sido un artículo muy profundo, muy importante, muy valioso, pero los cuatro puntos, como la cuarta T, tiene Ujú, otro aspecto, digamos, la quinta. ujú. Y cuatro t no ha cambiado la situación, me parece. No, ni la 4T ni las alternancias políticas, partidistas en todos, en ningún, o sea, ningún partido político en México, ni en lo local, ni en lo estatal, ni en lo nacional, ha cambiado las circunstancias porque aceptar que hay una crisis de desaparición implica aceptar la responsabilidad sobre las desapariciones y nadie va a querer aceptar eso porque en México, como supongo que en muchas partes del mundo, siempre están pensando en el electoral y nadie va a quererse colgar esta responsabilidad, ¿no? Casi siempre los desaparecidos son de los de antes, ¿no? De la generación, del gobierno pasado. Eso es como la verdad. Yo recuerdo, profe Darwin, cuando yo llegué a México por la primera vez en 2000, la promesa de Vicente Fox fue crear un régimen de derechos humanos. Ujú. Sí. Y luego vino su sucesor y rompió esa promesa. Nada que ver. Y para llegar a mi segunda, última pregunta, que es si uno quisieras añadir algo, puede ser algo totalmente nuevo o puede ser algo conectado con un tema anterior. Sí, yo lo que quisiera como añadir y que siempre añado cuando me entrevistan, porque luego es una pregunta que me hace mucha gente, oye, ¿cómo puedo ayudar, no? ¿Cómo puedo acercarme a las familias, no? Mm, Y yo voy a repetir lo que siempre digo, acercándose, ¿no? Las familias hacen muchos actos públicos, marchas, concentraciones, memoriales, y uno piensa que va a ser difícil, pero no, porque uno conecta desde lo humano, ¿no? Y a lo mejor la primera vez no puedes decir nada, pero si tú estás ahí, por lo menos permite a las familias darse cuenta que llegó una persona y que no éramos los mismos de siempre, ¿no? Y que hay una persona más que está acompañándoles. Porque si bien uno puede no tener un familiar desaparecido, la crisis es tan grande que en este país, si nadie hace nada, todos vamos a tener una persona desaparecida, ¿no? mm. Tarde o temprano. Y justo para evitar que lleguemos a eso, es importante apoyar a quienes todos los días salen para evitar que quienes escuchan esto eh, puedan ser desaparecidos, ¿no? Y creo que lo importante es acuerparles, ¿no? Y todos tenemos algo que podamos aportar. A lo mejor es un recurso, pero a lo mejor solo es escucha, ¿no? Y eso es brutalmente importante.
Yo creo que en lo que hacen en Zona Docs, tú y tus colaboradoras, colaboradores necesitan coraje, necesitan habilidades, ¿no? Periodísticas, necesitan ingresos, pero a través de estas características se necesita lo que acabas de mencionar, la capacidad de escuchar. Sí, plenamente. La escucha tiene un valor fundamental. Y alguna vez, diría nuestra querida y a quien extrañamos, Rosana Rillo, eh, toda conexión con las personas no la comanda el habla, sino la escucha. Totalmente. Y Rosana, lamentablemente fallecida hace un rato, es un ejemplo de exactamente estas características Ujú. en lo que ella hizo en favor de la juventud, por ejemplo, no solo Exacto, en sí. México, pero mundialmente. Y gracias por mencionarla. Y en esta nota, hasta este punto, quisiera agradecerte muchísimo, profe No, Darwin gracias. Blanco, por todo lo que hacen ustedes, por tu perfil académico, tu perfil periodístico, tu perfil activista. Un placer. No, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo porque luego uno tiene esos autores, diría esto hace rato, que uno lee, pero muchas gracias, ¿no? Y aquí estamos para escucharnos nuevamente.